Ya, listo. Ya, vale. Entonces, hoy día vamos a partir con el eje de energía, particularmente nos vamos a centrar en la parte de energía mecánica. Este eje va a constar de dos partes, mecánica y térmica. En donde mecánica vamos a ver todo lo que respecta a la energía en movimiento, o que se produce por el movimiento, y en térmica la que es, por ejemplo, calor, o dilatación de cuerpos, etcétera. Todo lo que respecta a esa parte. Entonces, hoy día vamos a partir con energía mecánica. Lo primero que tenemos que saber es qué es la energía. La definición física de energía, o la comúnmente utilizada, es que es la capacidad de realizar un trabajo, producir movimiento, de generar un cambio. Cualquier cosa que esté relacionada con uno de esos tres factores. Ahora, comúnmente se tiene la noción de que la energía es algo así como tangible, algo que está alrededor de todos nosotros y que nos conforma, y realmente no es tan así. Lo que realmente es la energía es un compendio de fórmulas matemáticas que señalan una constante, que a lo largo de toda la situación o de todo el movimiento de una partícula o sistema se conserva, ¿ya? Salvo ciertos casos en particular que son en los que se presentan fuerzas disipativas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya que tenemos como esta noción general de energía, lo que nos vamos a centrar hoy es en energía mecánica, que es particularmente la que se produce por el movimiento. Y también vamos a ver una definición más adelante, que es que la energía mecánica es la suma entre la energía cinética y la potencial, pero eso ya viene después. Por otra parte, si es que decimos que la energía es la capacidad de realizar un trabajo, tendríamos que saber qué es un trabajo. Entonces, esa parte la va a explicar Fabiana y dejo la parte a continuación para ella. Ok, actívame el lapicito, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Pero te voy a bajar un poquito más el cosito. Vale. Ya, cuando hablamos de trabajo, es como si dijéramos que es una transferencia de energía, ¿vale? Es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo, ¿vale? Tiene que haber desplazamiento, ¿ok? Porque el trabajo es el resultado de la fuerza que se aplica para mover un objeto, por ejemplo. Si yo tengo acá una cajita, ¿vale? Y yo muevo esta cajita, ¿vale? El trabajo es el resultado de la fuerza con la que yo muevo la cajita multiplicado por cuánto yo la desplacé. Por ejemplo, si yo desplazo esa cajita, yo la desplazo hasta acá. ¿Vale? El trabajo es el producto de la fuerza con la que yo desplazo la caja multiplicado por el desplazamiento. ¿Vale? También lo pueden pensar como una relación entre la fuerza y el desplazamiento que estás queriendo generar. Ya. El trabajo es una magnitud escalar, ¿vale? Pero el trabajo también puede ser negativo. Ustedes se preguntarán por qué si es escalar y no se supone que los escalares siempre son o nulos o positivos. Ya, es que no es que yo esté aplicando un trabajo negativo. Por ejemplo, si yo empujo la caja, si yo tengo acá, ignoren esa caja que dibujé anteriormente, si yo tengo esta caja y yo la empujo así y la caja se desplaza hacia allá, ¿vale? Y yo la empujo hacia allá, el trabajo que yo estoy realizando, como es en sentido contrario, va a ser negativo, ¿vale? ¿Por qué? No es que yo esté aplicando una fuerza negativa, ¿vale? Sino que yo le estoy quitando energía al sistema, ¿vale? Yo le estoy quitando energía a esta cajita, empujándola hacia el sentido contrario. Por lo tanto, ese trabajo va a resultar como negativo, porque yo le estoy quitando como energía. Ya. Y puedes bajar. ¿Le hago suma a alguna de las cajitas? No, creo. ¿O hace falta? Creo que no hace falta. Está todo bien. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya entendí. Sí, a la primera, por favor. Ok, ok. Eh, ahí sí. Sí. Ya, si se fijan, acá hay una caja y hay una fuerza y hay un desplazamiento, ¿vale? La caja tiene un desplazamiento hacia ese sentido. Y la fuerza está empujando hacia allá, ¿vale? Acá hay un ángulo, ¿vale? Se me olvidó mencionarles eso, que la fórmula del trabajo, aparte de ser fuerza por desplazamiento, en algunos, a veces
muchas veces, cuando hay un ángulo, es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, cosa que no le van a preguntar en la prueba, ¿vale? Pero es O sea, súper no les van a pedir que lo calculen, pero sí que lo es analicen. bonito saberlo, sí. Por el coseno, en este caso, de alfa, ¿vale? Ya, miren. La fuerza está tirando para allá a la cajita, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tiro una cajita para allá? Yo voy a ayudar a la cajita a que se desplace más para acá, y yo la estoy ayudando, ¿vale? Por lo tanto, esta fuerza, este trabajo va a ser positivo, porque yo estoy ayudando a la cajita, ¿vale? Ya, puedes bajar un poquito, ya, espera, no bajes, no bajes. Ya, ¿y qué pasa si yo aplico una fuerza paralela al desplazamiento? Ya, cuando yo aplico una fuerza paralela al desplazamiento, ahí se ocupa la fórmula sin el coseno. ¿Por qué? Porque acá el ángulo que se forma, el ángulo es un ángulo cero, ¿vale? Y el coseno de cero, porque aquí por ejemplo sería coseno de 0 grados, de cero. Ya, el coseno de cero es igual a 1, ¿ok? Ya, entonces aquí cuando yo estoy aplicando una fuerza paralela al desplazamiento de la caja, el trabajo va a ser positivo y va a ser simplemente fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Y podemos ignorar un poquito el coseno de cero porque ya sabemos que es 1 y si multiplicamos algo por 1 nos va a dar el mismo número. Ya, ahora sí puedes bajarlo. Sí. Ok. También cabe aclarar de que eso siempre es en base a un desplazamiento dado. En este caso tenemos uno que es paralelo a la superficie y hacia la derecha. Vale. Aquí tenemos otro caso donde, espera, voy a borrar esto, quiero borrar todo, ya. Donde, si se fijan, la caja se está desplazando en ese sentido, pero la fuerza está tirando hacia un sentido ¿Podrías más o hacerlo menos, con otro colorcito para que se vea más es claro? verdad, ya. La fuerza está yendo como para un sentido como más o menos contrario, ¿vale? Ya, en este caso de aquí, se dice que el trabajo va a ser negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú tiras, si algo se está moviendo hacia ese sentido y tú vas y lo jalas hacia el otro lado, le estás, como que le estás quitando energía a este sistema, ¿vale? Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay otro caso, ¿qué pasa si yo tengo, si yo ¿Lo tiro, dibujas ahí mismo abajo? sí, lo digo, estoy dibujando ahí mismo, ya, si yo tiro incidentemente, ¿se dice? Ya, si yo tiro para allá, si yo tiro una fuerza F para allá, ya, si yo tiro una fuerza F, tengo que poner la flechita, Paralela y en sentido contrario. paralela en el sentido contrario, eso de ahí, ya, aquí se va a formar un ángulo de 180, ¿vale? Es distinto a que si yo tiro en el mismo sentido, porque si yo tiro en el mismo sentido es un ángulo de cero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la fórmula? Si tenemos que la fórmula es igual a W igual a F por D, tengo que guardar esta fórmula, por el coseno del ángulo, ya, si el coseno es 180, por el coseno de 180, ya, el coseno de 180 es menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo tiro paralelamente al desplazamiento, pero en sentido contrario? El coseno va a ser 180, pero el trabajo va a ser negativo, ¿ok? Y si yo tiro igual en distinto sentido, como está esta fuerza de acá, igualmente va a ser negativo, ¿vale? Porque está yendo en sentido contrario, yo le estoy quitando energía al sistema. Ya, sigue para O abajo lo un pueden poquito. pensar como que están yendo contrario al desplazamiento, que es la relación que estamos tomando en cuenta. La fuerza aplicada y el desplazamiento que ya estaba como formado, por así decirlo. Y ahora aquí tenemos uno, que es, ¿lo borraste tú? Ya, Yes. gracias. Ya, ahora aquí tenemos, ¿qué es el cos? Ah, el cos es el coseno. Es que mira, para la fórmula del trabajo es igual a la fuerza. Ahí está, eso, muchas gracias.
Mira, esta es la fórmula del trabajo, ¿vale? Esta de aquí, no tengo láser aquí, ya, no importa. Ya, esta de acá es la fórmula del trabajo, que es la fuerza con la que yo tiro algo por el desplazamiento, por cuánto se desplaza, por el coseno del ángulo de la fuerza que estoy tirando. Por ejemplo, acá yo tengo una caja y si yo la tiro, la caja se desplaza hacia allá. Y si yo la tiro, yo aplico una fuerza así, hacia allá, este ángulo, el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento, ya. No se preocupen con qué es coseno, porque eso es con trigonometría y no les Espera, van espera, a lo explico, lo explico. preguntar, explicar. Ya mira, lo que se plantea en la fórmula básicamente es una forma de como cuantificar el ángulo y ver cómo afecta esto en el trabajo. Entonces, la forma en la que incluimos el ángulo en la fórmula es el coseno, que es una razón trigonométrica que nos va marcando más o menos como el ángulo, por así decirlo, o cómo afecta el ángulo a esta fórmula. Para este caso, ustedes no es necesario que sepan cuánto es el coseno o calcular el coseno, porque eso generalmente se hace con calculadora y tampoco es tan importante. Lo que sí tienen que saber es que cuando el ángulo que se forma está entre 0 y 90, sin incluir el 90, decimos que la fuerza está yendo a favor del desplazamiento, ¿ya? Entonces, por eso el trabajo es positivo, porque estás yendo como con el desplazamiento. Imagínenlo como si es que viniera... ¿Han visto ese video de un pingüinito que va como caminando y después llega otro y le manda un guate y el pingüinito salta lejos? Y tipo, si es que tú le pegas como en la misma dirección en la que va caminando el pingüino, va más lejos, porque lo estás ayudando a seguir avanzando. Entonces ese trabajo es a favor del desplazamiento. Ahora, si es que el pingüinito fuera caminando hacia ti y tú le pegas a un guate hacia el lado contrario en el que va caminando, ese trabajo sería negativo, porque tú estás ejerciendo una fuerza en sentido contrario al desplazamiento, es decir, estás yendo en contra del desplazamiento. Y eso se da cuando la fuerza que se aplica es entre 90, sin incluir 90, y 180. Y el otro caso que va a explicar ahora Fabi es el caso en el que tenemos 90, ¿ya? Ejemplos de Luciano, pido perdón. Luz, y ponme el lapicito. Alto que reina. Ahí está. Gracias. Ya. Vale, en este caso, si se fijan, la cajita mismo se está desplazando para ese sentido, pero la fuerza que está aquí está actuando para otro sentido, ¿vale? Mira, aquí estamos considerando simplemente la fuerza del desplazamiento, o sea, en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza vertical es una fuerza con la que no estamos trabajando. Y acá, como es perpendicular al desplazamiento, no importa si nosotros le tiramos para abajo, si lo tiramos para abajo ya se va para abajo, pero como que no afecta el que nosotros lo tiremos para abajo o para arriba o para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque no contamos con ese desplazamiento. Estamos contando con este desplazamiento, no con este de acá. ¿Vale? Por eso, en ese caso, el trabajo va a ser nulo, ¿vale? Porque nulo se escribe así. Ahora, si no queda Ah, claro como con esa explicación, lo pueden recordar como que el trabajo es la relación que hay entre un desplazamiento dado y una fuerza dada. Entonces, como este desplazamiento en horizontal, pese a que esa fuerza sí llegue a generar un desplazamiento, no tiene relación con el desplazamiento que estamos estudiando, es decir, no entra en la relación que estamos viendo. Por ello se dice que es nulo para ese desplazamiento en particular, cosa que sería distinto si es que tuviéramos un desplazamiento en vertical. sí, por ejemplo, si la caja se mueve hacia arriba y contamos con el desplazamiento hacia arriba y no contamos con la fuerza hacia el otro lado, ya igual sería como acá, pero sería como al revés. Por eso se dice que cuando el desplazamiento y la fuerza son perpendiculares uno con el otro, significa que esa fuerza no aplica un trabajo sobre ese desplazamiento. ¿Se entiende o hay dudas? ¿Desde qué Pucha, parte te perdiste, Javiera? Tranquila, todo nos puede pasar. vale. Vale. La forma en la cual podrían llegar a preguntar el signo del trabajo en PTU es de esta forma así, re sencillo. Digamos que tenemos una pelotita que va avanzando hacia la derecha, con un desplazamiento paralelo a la superficie. Y estamos tomando en cuenta la fuerza que ejerce la gravedad, es decir, hacia abajo. En este caso acá, la fuerza va a ser perpendicular al desplazamiento.
¿ya? Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a cero. Lo mismo que si es que hubiera otro despacito aquí, o sea, otro espacio, y la fuerza fuera igual, lo que ocurriría acá es de que también el desplazamiento va hacia allá, la fuerza se aplica, pero en este caso sigue siendo cero porque son perpendiculares una con la otra. Lo que sí podría llegar a ocurrir es de que de repente tengamos una subida. Entonces, cuando la pelotita vaya por acá, su desplazamiento va a ir en esa dirección, mientras que la fuerza de la gravedad va a ir hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo que se forma acá es mayor a 90, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo acá sería negativo. Y si es que, por ejemplo, fuéramos en caída, ¿ya? Vamos a tener de que el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza hacia abajo. Por tanto, al ir en la misma dirección, el trabajo va a ser positivo. Esa es la forma en la que se lo podrían preguntar. Sé que sean como un montón de geoglíficos, pero es netamente eso. Si es que va a favor o en contra, o le vale verga. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. La potencia mecánica. Ok. La potencia mecánica se puede reducir así como la rapidez con la que puedes realizar un trabajo. Por ejemplo, cuando yo me compro una aspiradora y digo que esta aspiradora tiene mucha potencia, quiere decir que la aspiradora va a utilizar una energía que va a hacer que yo termine mucho más rápido el trabajo, más que cuando uso una aspiradora con menor potencia. ¿Vale? Ya, la aspiradora se mide en watts. ¿Ya? Y está relacionada con la fuerza con la que yo voy a aplicar la aspiradora y con la velocidad que tiene la aspiradora para realizar ese trabajo, ¿vale? Ya, miren, por ejemplo aquí, tenía que mencionar primero esta fórmula, perdónenme. Ya, la potencia es igual al trabajo dividido en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo una aspiradora, yo estoy realizando un trabajo, ¿vale? Al mover la aspiradora y la potencia, que se relaciona también con la rapidez, es cuánto se va a tardar la aspiradora en limpiar como toda la casa, ¿ya? Y nosotros sabemos aquí que el trabajo, que lo vimos hace poco, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿vale? Entonces esto de acá lo podemos reemplazar, ¿ya? Entonces nos quedaría como que potencia es igual a la fuerza por el desplazamiento, ojo que estamos reemplazando nomás, ¿ya? Esto sigue siendo trabajo, ¿ya? Fuerza por el desplazamiento, ¿por qué? Porque equivale a trabajo. A veces se me va a olvidar poner esta línea acá, esta flechita, pero ustedes pónganla igual, ¿ya? Hagan como que está ahí. Partido en tiempo. Vale. Cuando la velocidad es constante, sabemos que la velocidad también es distancia partido en tiempo. Entonces, cuando esta velocidad es Desplazamiento dividido tiempo. constante, eso, desplazamiento dividido en tiempo, perdón. Ya, entonces, cuando es constante, ¿qué pasa? Que esto de aquí lo podemos reducir simplemente a velocidad, ¿vale? Entonces nos quedaría como potencia igual a fuerza por velocidad, ¿vale? Que es como llegamos de esta fórmula de acá a esta fórmula de aquí, ¿vale? Ambas son válidas, Que solamente muchas que veces ocupan distintos datos. La sí que les les van sirva es a útil. facilitar la cosa. Ahora, otra forma en la cual puede empezar potencia es, por ejemplo, digamos de que esta clase la pasamos en una hora y después en otra clase pasamos toda la materia PTU en 10 minutos. Una clase estaría más potente que otra, básicamente. Es una, en cuanto más cantidad en menor tiempo significa más potencia y menor cantidad en más cantidad de tiempo significa menos potencia. Esa es como la relación que hay. Yo lo relaciono siempre con el meme de está potente. ¿Se entiende? ¿Hay dudas con respecto a la potencia mecánica? ¿Podrías dejar de grabar mientras esperamos si es que hay La dudas? verdad, ¿no? Sí. La que se subió un... Ya, vale. Supongamos que queremos calcular la potencia con la que levantamos una cajita, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tomar en cuenta el trabajo que tuvimos que aplicar, es decir, la fuerza por el desplazamiento que queremos generar y el tiempo que nos tomó. Entonces, digamos de que la caja pesaba 10 kilos. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar una fuerza de unos
pongámosle 100 newtons. Y la queremos desplazar una cantidad de, pongámosle 10 metros, ¿vale? Entonces eso sería por 10 metros. Y tendríamos que el trabajo que aplicamos serían 1000 newtons por metros. Ya, ahora, la potencia puede variar. No es lo mismo que hiciéramos ese trabajo de 10.000, o sea, no, de 1000 newtons por metro en una hora, o sea, pongámosle, perdón, en 10 minutos, que en 20, ¿ya? Por darle un caso. Entonces la potencia con 10 minutos, o 10 segundos, pongámosle para que esté en sistema internacional, sería dividido 10 segundos. Entonces vamos a tener que la potencia va a ser igual a 100 newtons por metro dividido segundo. Ahí tendríamos una forma de calcular potencia, o pongamos otro caso en el cual, el caso de los 20, lo único que variaría es que aquí dividimos por 20 segundos en vez de por 10, y eso nos daría 50 si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. Esos son casos de potencia. O también lo otro que podíamos hacer acá era, en vez de calcular directamente el trabajo, calcular la velocidad con la cual se hace esto. Entonces, por ejemplo, la velocidad es igual al desplazamiento dividido el tiempo. El desplazamiento que queríamos generar son 10 metros, y eso lo estamos dividiendo en 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad es 1 metro por segundo. Y eso multiplicado por la fuerza, ¿ya? Fuerza por velocidad, nos va a dar el trabajo. Entonces, la fuerza habíamos quedado que eran 100 newtons por 1 metro por segundo, nos daría el trabajo, que al final serían los mismos 100 newtons que habíamos calculado antes. No, en este ejercicio no importa la masa de la caja, porque al final lo que tú estás tomando en cuenta es la fuerza que tienes que aplicar para conseguir ese desplazamiento. Entonces la fuerza va a variar según la masa que necesita aplicar, pero es otro tipo de fórmula que tienes que emplear, ¿ya? La fuerza generalmente te la van a dar o te van a pedir que la calcules. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Aquí puedes pausar un poquito la grabación. Vale. La energía cinética. Oh, ups, ya, gracias, Lucía. Ya, cuando hablamos de energía cinética, la vamos a asociar con el movimiento, ¿vale? Cuando ustedes escuchen energía cinética, asócienla con el movimiento. Cuando hay un cuerpo moviéndose, ese cuerpo se dice que tiene energía cinética, ¿vale? Ok. Ya. La energía cinética es una magnitud escalar, por lo tanto es siempre positiva o nula. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes tener energía negativa, ¿vale? En general, energía, tú no puedes tener energía negativa, ¿vale? O tienes energía o tienes nula, ¿vale? Pero no puedes tener energía negativa, como por ejemplo yo tengo -3 de energía. No, eso no se puede, ¿vale? Ya, ok, ya. Es directamente proporcional con la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más Al movimiento tú cuadrado. tienes, al cuadrado, perdóname. Y mientras más movimiento tú tienes, eso quiere decir que tu energía cinética va a ir aumentando, ¿vale? Y la fórmula básicamente que está es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. No se coman el cuadrado, por favor, ni tampoco se coman el 1 medio, que están ahí y son súper importantes. Ya, ¿quieres agregar algo, Lucy? Sí. Lo que hay que agregar es el motivo por el cual no pueden olvidar el cuadrado. Esta es típica pregunta trampa PTU, pero básicamente les pueden llegar a decir, si la velocidad aumenta al doble, es decir que antes teníamos la velocidad y ahora tenemos 2 veces la velocidad, la energía cinética se vuelve 2 veces la energía cinética. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Aquí puedes pausar un poquitito para ir leyendo su... Ok, en efecto, como lo dijeron ahí, esto es falso. La energía cinética no aumentaría el doble. Veamos lo siguiente. La energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esta velocidad de aquí aumentó al doble. Entonces vamos a tener que esto va a ser la masa por 2 veces la velocidad y todo eso al cuadrado y dividido 2. Entonces lo que vamos a tener básicamente que va a ser 4 por la velocidad al cuadrado por la masa dividido 2, lo cual lo podemos llegar a traducir
como 4 veces la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. Esto es lo que teníamos inicialmente. Esto era lo que consideramos como la energía cinética inicial. Y aumentamos la velocidad al doble. ¿Pero qué ocurrió? Finalmente terminó siendo 4 veces más grande, es decir, el cuadrado de lo que aumentamos. Entonces, no se coman el cuadrado, porque eso podría ser de que piensen que esto es 2 veces cuando en realidad es 4 veces más grande. ¿Se entiende? Aquí puedes pausar, porfis. Ok, después de eso lo que tenemos es el teorema del trabajo y la energía. Básicamente hay una relación entre el trabajo y la energía, que es básicamente si es que tenemos una variación en la energía cinética, si es que restamos la final a la inicial, es decir, vemos la variación de energía cinética que hay, vamos a obtener el trabajo neto. ¿Ya? Esa es la relación, o también llamado el teorema entre el trabajo de la energía cinética y todo eso. ¿Ok? Entonces, para esto pueden utilizar dos fórmulas, ya sea calcular la energía cinética final y calcular la energía cinética inicial, restarlas y obtener el trabajo neto, o hacer un despeje de las fórmulas. El despeje es el siguiente. Si tenemos que la energía cinética final menos la energía cinética inicial, esto es igual a la masa por la velocidad inicial, aquí no hace falta paréntesis, al cuadrado, dividido 2, menos la masa por la, perdón, aquí es final y no inicial, ahí está. Al cuadrado, dividido 2, lo que podemos hacer acá es como una división de igual denominador se vuelve común, nos quedaría la masa por la velocidad al cuadrado, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado, todo esto dividido 2, podemos sacar factor común masa, nos quedaría la masa por la resta entre las velocidades al cuadrado, y todo esto dividido 2. Si es que le dan las velocidades y la masa, pueden ocupar esta, o si no, calcular directamente las energías cinéticas. Cualquiera de las dos formas sirve. Pero lo que importa es que esa resta nos va a terminar dando el trabajo neto, que eso fue ejercido por la fuerza. ¿Se entiende? ¿Hay dudas respecto a eso? Aquí puedes pausar nomás. Muchas gracias. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es la energía potencial gravitatoria. Se me olvidó hacer el pequeño disclaimer de que el motivo por el cual estamos viendo la energía cinética y la energía potencial gravitatoria es por la definición que dimos al inicio, de que la energía mecánica es básicamente la suma entre la cinética y la potencial. Entonces, para entender la energía mecánica, primero hay que entender estas dos. La energía potencial es básicamente la que se produce debido a la gravedad. Ya, entre más alto estés o más lejos del centro de gravedad, más energía potencial gravitatoria tienes. Y viceversa, entre más cerca estés desde el piso o a menor altura, menor energía potencial vas a tener. Bueno, ¿se entiende lo que es? Y al final es como la fórmula, más que nada. Aquí pausa, porfis. Entonces, ¿puedes volver a agregar, porfis? Muchas gracias. Como había una relación entre la energía cinética y el trabajo, también hay una relación entre la energía potencial gravitatoria y el trabajo, que es exactamente lo mismo. Si es que restas, o sea, si es que quieres calcular el trabajo neto, tú puedes tomar la energía potencial gravitatoria final, restarle la inicial y a obtener el trabajo neto. O en su defecto, aislar las variables que cambian, que es la altura, y dejar las constantes a un lado. Cualquiera de las dos sirve, son exactamente iguales. Esa es la relación como práctica que hay. Dudo que haya dudas porque al final es simplemente restar para obtener el trabajo neto. Bueno, igual si es que hay dudas las pueden ir haciendo. Si no, voy a ir continuando con la clasificación de las fuerzas. En un sistema físico vamos a tener dos tipos de fuerzas principales, las conservativas y las disipativas. ¿Ya? Espérate, eso es masa por gravedad. Lo de la masa lo voy a responder en un ratito. Déjenme terminar de explicar esto. Estos dos tipos de fuerza, el primero, las conservativas, se caracterizan porque no afectan la energía mecánica de un sistema, es decir, la mantienen constante. Ejemplo, el peso, la normal o cualquier otra fuerza que no afecte la cantidad de movimiento que tenga el sistema. Por otro lado, vamos a tener fuerzas disipativas, que son fuerzas que sí afectan la cantidad de movimiento del sistema, es decir, la energía mecánica del propio sistema. Por ejemplo, el roce. El roce es el ejemplo más claro y creo que el único que se ve para PTU de fuerza disipativa, que básicamente hace que tú pierdas movimiento, por así decirlo. Entonces, que tú quieres calcular, por ejemplo, el trabajo que hubo ahí, puede restar la energía mecánica inicial,
O sea, a la final restar la inicial y a obtener el trabajo, o en su defecto, querer calcular la energía mecánica inicial, sumándole a la energía final el trabajo neto. ¿Se entiende eso? Es netamente como ver lo que perdiste. Y lo que perdiste fue ese trabajo que se ejerció. Bueno, vale. El motivo por el cual explicamos estos dos tipos de fuerza es porque no en todos los casos la energía mecánica se conserva, pero sí tiende a conservarse. Si es que no hay fuerzas disipativas, o en la prueba les van a poner en ausencia de roce, ustedes automáticamente asumen que la energía mecánica se conserva. Entonces, la conservación de la energía mecánica la va a explicar la Fabi con un grafiquito que pillo que está muy bonito. Entonces, ahí se lo dejo a ella. Podrías dejar de pausar mientras tratas de poner a grabar. O arriba. Tipo la misma. Ahí sí, ¿no? Espero. Ahí sí. Ya, vale. ¿De qué estábamos hablando? De la conservación de la energía, ¿ya? Ya. La energía, parte de la energía es que esta se conserva, ¿vale? La energía en el universo es finita, ¿vale? No se construye de nuevo, no hay nueva energía, ni tampoco se elimina la energía, ¿vale? La energía se transforma, ¿ok? Ya, y miren, cuando yo levanto a esta niña, vamos a ver que su energía potencial va a aumentar. Tal como les dijo el Lucy, la energía potencial depende de la altura a la que la niña esté, ¿vale? Espera, una niña, vamos a poner un perrito más bonito. Ya. Entonces, cuando yo lanzo al perrito en esta rampa de skate, ya, si se fijan, si yo lo lanzo, su energía cinética, que es esta de acá, no sé si la ven, esta de aquí, la verde, van a ir subiendo y la energía potencial va a ir bajando, ¿vale? Y si yo lo pauso, justo en el momento que está abajo, ya, si se fijan acá abajo, en el punto más bajo, el perrito no tiene altura. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene energía potencial. Pero el perrito se está moviendo porque viene de bajada. Entonces viene de bajada para subir de nuevo. O sea, ese perrito se está moviendo, por lo tanto, tiene mucha energía cinética. Y su energía total, si ustedes se dan cuenta, por más que sube y baja, su energía total siempre va a ser la misma. Ya, otro detalle a considerar es que si yo lanzo al perrito desde aquí, no lo puedo agarrar. Si yo lanzo al perrito desde aquí, el perrito va a llegar a la misma altura en el otro lado, ¿vale? El perrito no puede llegar más alto de donde yo lo lance, ¿ya? Si yo lo lanzo de aquí, el perrito tiende a llegar hasta ahí, ¿vale? Y si yo lo lanzo de más lejos, va a salir volando. ¿Por qué? Porque ya no tiene más rampa, ¿vale? Eso es básicamente la explicación de cómo la energía se conserva, porque si yo tiro al perrito, la energía potencial va bajando cuando está subiendo. ¿Por qué? Porque está agregando altura. Miren, la energía potencial mientras sube va agregando altura, entonces su energía potencial va aumentando y su energía cinética va disminuyendo. Y cuando baja, pasa exactamente lo contrario. ¿Ven? Y se puede apreciar muy bonito. Esto es en ausencia de roce, claramente. Porque si yo le aplico roce, el perrito cada vez iría más lento hasta completamente detenerse. Ya, ¿quieres agregar A no algo? ser de que el canino no salga skater y se impulse, ¿ya? Sí, exacto. Pero básicamente lo que ocurre, o la fórmula que ustedes tienen que anotar, es que la energía potencial gravitatoria más la energía cinética nos van a dar la energía mecánica, que es lo que aquí en el gráfico aparece como la energía total. Si se fijan, la energía total en ningún momento cambia, solamente que la potencial como que se transforma en cinética y la cinética como que se transforma en potencial. No es tan así, pero esa es como la sensación que da, ¿ok? Eso es como lo único que necesitan saber respecto a eso. ¿Ya? A no ser de que el canino salga skater y se empiece a propulsar en mitad de la rampa, no va a lograr subir más del donde tú lo dejaste caer. ¿Ok? Esa es como la base que le queremos decir porque eso sirve para cuando tengan que resolver un ejercicio. Sí, cuando una sube, la otra baja. Son inversamente proporcionales. Y la energía total es la energía mecánica. Eso sería todo por hoy, si es que no hay dudas o algo así. Aquí ya podrías dejar Me de grabar, gustó a no la ser de que grabación, después nos pida una duda como potente. ¿sabes? Se me pegó el computador al tiro.